Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Crónicas de Avonlea, Lucy Maud Montgomery, la hija de su padre. Debemos invitar a tu tía Jane, por supuesto, dijo la señora Spencer. Rachel hizo un gesto de protesta con sus manos grandes, blancas y bien formadas. Manos que eran tan diferentes de las delgadas, oscuras y retorcidas que estaban dobladas sobre la mesa frente a ella. La diferencia no se debía al trabajo duro ni a la falta de él. Rachel había trabajado duro toda su vida. Era una diferencia inherente al temperamento. Los Spencer, sin importar lo que hicieran o cuánto trabajaran, todos tenían manos regordetas, suaves y blancas, con dedos firmes y flexibles. Los Chiswick, incluso los que no trabajaban ni hilaban, las tenían duras, nudosas y retorcidas. Además, el contraste era más profundo que lo externo y se entrelazaba con las fibras más profundas de la vida, el pensamiento y la acción. No veo por qué tenemos que invitar a la tía Jane, dijo Rachel con toda la impaciencia que su voz suave y gutural podía expresar. A la tía Jane no le caigo bien y a mí no me cae bien la tía Jane. Estoy segura de que no entiendo por qué no te gusta, dijo la señora Spencer. No seas ingrata. Ella siempre ha sido muy amable contigo. Siempre ha sido muy amable con una mano, sonrió Rachel. Recuerdo la primera vez que vi a la tía Jane. Tenía 6 años. Me ofreció un pequeño alfiletero de terciopelo con cuentas. Y entonces, como por timidez no le di las gracias tan pronto como debía, me dio un golpecito en la cabeza con el dedal para enseñarme a ser más educada. Me dolió muchísimo. Siempre he tenido la cabeza sensible, y así ha sido la tía Jane desde entonces. Cuando crecí demasiado para el tratamiento del dedal, usó la lengua, y eso me dolió aún más. Y ya sabes, madre, cómo solía hablar de mi compromiso. Es capaz de arruinar todo el ambiente si viene de mal humor. No la quiero aquí. Hay que invitarla. La gente hablaría así si no lo hiciera. No veo por qué deberían hacerlo. Es solo mi tía abuela política. No me importaría en absoluto que la gente hablara. Hablarán de todas formas, lo sabes, madre. Oh, debemos tenerla, dijo la señora Spencer con la indiferencia que caracterizaba todas sus palabras y decisiones. Una intransigencia contra la que rara vez servía de algo luchar. Isabel Spencer era una mujer menuda, de rostro pálido y bonito, ojos grises de color incierto y largas pestañas y una gran mata de pelo castaño opaco, suave y sedoso. Tenía delicados rasgos aguileños y una pequeña boca roja como la de un bebé. Parecía como si un soplo pudiera hacerla tambalear. Lo cierto era que un tornado difícilmente le habría desviado ni un centímetro del camino elegido. Por un instante Rachel pareció rebelde. Luego cedió, como solía hacer en todas sus diferencias de opinión con su madre. No valía la pena discutir por el asunto, comparativamente insignificante, de la invitación de la tía Jane. Una discusión podría ser inevitable más adelante. Rachel quería reservar todos sus recursos para eso. Se encogió de hombros y anotó el nombre de la tía Jane en la lista de bodas con su letra grande y algo descuidada, una letra que siempre parecía irritar a su madre. Rachel nunca pudo comprender esta irritación. Nunca pudo adivinar que se debía a que su letra se parecía mucho a la de cierto paquete de cartas descoloridas que la señora Spencer guardaba en el fondo de un viejo baúl de crin en su dormitorio. Tenían matasellos de puertos marítimos de todo el mundo. La señora Spencer nunca las leía ni las miraba, pero recordaba cada trazo y curva de la letra. Isabel Spencer había superado muchas cosas en su vida gracias a la fuerza de voluntad y persistencia, pero no pudo vencer la herencia. Rachel era hija de su padre en todo momento e Isabel Spencer evitó odiarla por ello, solo amándola con más fervor por ello. Aun así, muchas veces tuvo que apartar la vista del rostro de Rachel por la punzada de los recuerdos más sutiles, y nunca, desde que nació su hija,
Isabella Spencer pudo soportar contemplar el rostro de esa niña mientras dormía. Rachel se casaría con Frank Bell dentro de 2 semanas. La señora Spencer estaba contenta con el matrimonio. Quería mucho a Frank y su granja estaba tan cerca de la suya que no quería perderla del todo. Rachel creía firmemente que su madre no la perdería, pero Isabella Spencer más sabía por la experiencia, sabía lo que el matrimonio de su hija significaría para ella y se armó de valor para soportarlo con la mayor fortaleza posible. Estaban en la sala de estar decidiendo quiénes serían los invitados a la boda y otros detalles. El sol de septiembre entraba por las ramas ondulantes del manzano que crecía cerca de la ventana baja. Los destellos se reflejaban en los ojos de Rachel. Su rostro era blanco como un nenúfar, apenas perceptiblemente rosado en las mejillas. Llevaba su cabello lacio y dorado en un pintoresco arco. Su frente era amplia y blanca. Se veía fresca, joven y llena de esperanza. El corazón de la madre se contrajo de dolor al mirarla. ¿Cuánto se parecía la niña a los Spencer? Esos contornos suaves y curvos, esos grandes y alegres ojos azules, esa barbilla finamente moldeada. Isabella Spencer cerró los labios con firmeza y aplastó algunos recuerdos inesperados e indeseados. Habrá unos 60 invitados en total, dijo, como si no pensara en nada más. Tenemos que sacar los muebles de esta habitación y poner la mesa aquí. El comedor es demasiado pequeño. Tenemos que pedirle prestados los tenedores y cucharas a la señora Bell. Ella se ofreció a prestarlos. Nunca se lo habría pedido. Los manteles de damasco con estampado de cintas deben blanquearse mañana. Nadie más en Avonlea tiene manteles así. Y pondremos la mesita del comedor en el rellano del recibidor, arriba, para los regalos. Rachel no pensaba en los regalos ni en los detalles domésticos de la boda. Respiraba con más fuerza y el leve rubor de sus suaves mejillas se había intensificado hasta tornarse carmesí. Sabía que se acercaba un momento crítico. Con mano firme escribió el último nombre en su lista y dibujó una línea debajo. «Bueno, ¿ya terminaste?», preguntó su madre con impaciencia. «Pásalo y déjame revisarlo para asegurarme de que no te has olvidado de nadie que debería estar dentro». Rachel pasó el periódico por la mesa en silencio. La habitación le pareció sumida en un profundo silencio. Podía oír el zumbido de las moscas en los cristales, el suave ronroneo del viento en los aleros bajos y a través de las ramas de los manzanos el latido espasmódico de su propio corazón. Se sentía asustada y nerviosa, pero resuelta. La señora Spencer repasó la lista, murmurando los nombres en voz alta y asintiendo con la cabeza. Pero al llegar al último no lo pronunció. Lanzó una mirada sombría a Rachel y una chispa brilló en las profundidades de sus ojos claros. En su rostro predominaban la ira, el asombro y la incredulidad. El último nombre en la lista de invitados a la boda fue David Spencer. David Spencer vivía solo en una casita en la ensenada. Era una mezcla de marinero y pescador. También fue el esposo de Isabella Spencer y el padre de Rachel. Rachel Spencer, ¿has perdido el juicio? ¿Qué quieres decir con semejante disparate? Simplemente quiero decir que voy a invitar a mi padre a mi boda, respondió Rachel en voz baja. No en mi casa, exclamó la señora Spencer con los labios tan blancos como si su tono ardiente los hubiera desfigurado. Rachel se inclinó hacia adelante, cruzó deliberadamente sus manos grandes y hábiles sobre la mesa y contempló sin pestañear el rostro amargado de su madre. El miedo y el nerviosismo habían desaparecido. Ahora que el conflicto había comenzado, se encontró disfrutándolo. Se preguntó un poco sobre sí misma y pensó que debía ser malvada. No era dada al autoanálisis, o habría concluido que era la repentina afirmación de su propia personalidad, dominada durante tanto tiempo por la de su madre, lo que le resultaba tan agradable. Entonces no habrá boda, madre, dijo. Frank y yo simplemente iremos a la rectoría, nos casaremos y nos iremos a casa. Si no puedo invitar a mi padre a verme casada, no invitaré a nadie más. Sus labios se apretaron con fuerza. Por primera vez en su vida, Isabella Spencer
vio su reflejo mirándola desde el rostro de su hija. Un extraño e indefinible parecido, más de alma y espíritu que de carne y hueso. A pesar de su ira, su corazón se conmovió al verlo. Como nunca antes comprendió que esta niña era hija suya y de su esposo. Un vínculo vivo entre ellas donde sus naturalezas contradictorias se fundían y se reconciliaban. Comprendió también que Rachel, dulcemente mansa y obediente durante tanto tiempo, quería salirse con la suya en este caso y lo haría. Debo decir que no entiendo por qué estás tan empeñada en que tu padre te vea casada, dijo con amarga mueca. Nunca ha recordado que es tu padre. No le importas nada. Nunca le importó. Rachel no hizo caso de esa provocación. No tenía poder para herirla, pues su veneno estaba neutralizado por un conocimiento secreto que ella misma desconocía por completo. O invito a mi padre a mi boda o no me casaré, repetía con firmeza, adoptando las efectivas tácticas de repetición de su madre, sin distraerse con argumentos. Invítalo entonces, espetó la señora Spencer, con la ira desgarbada de una mujer acostumbrada a salirse con la suya, obligada por una vez a ceder. De todas formas, será como comer patatas fritas en gachas. Ni bueno ni malo. Él no vendrá. Rachel no respondió. Ahora que la batalla había terminado y la victoria había sido alcanzada, se encontraba temblorosa al borde de las lágrimas. Se levantó rápidamente y subió a su habitación, un pequeño rincón oscuro, a la sombra de los abedules blancos que crecían densamente en el exterior. Una habitación virginal donde todo delataba a la doncella. Se tumbó sobre la colcha de retazos azul y blanca de su cama y lloró suave y amargamente. Su corazón, en esta crisis de su vida, anhelaba a su padre, quien era casi un desconocido para ella. Sabía que su madre probablemente había dicho la verdad al asegurar que él no vendría. Rachel sentía que sus votos matrimoniales carecerían de una indefinible santidad si su padre no estuviera presente para escucharlos. 25 años antes, David Spencer e Isabella Chiswick se habían casado. Algunos rencorosos decían que no cabía duda de que Isabella se había casado con David por amor, ya que él no tenía ni tierras ni dinero para tentarla a un matrimonio de regateo. David era un hombre apuesto, con sangre marinera en las venas. Había sido marinero como su padre y su abuelo, pero al casarse con Isabella, ella lo convenció de dejar el mar y establecerse con ella en una acogedora granja que su padre le había dejado. A Isabella le gustaba la agricultura y amaba sus fértiles hectáreas y opulentos huertos. Aborrecía el mar y todo lo que lo rodeaba, menos por temor a sus peligros que por una convicción innata de que los marineros eran de bajo rango en la escala social, una especie de vagabundos necesarios. A sus ojos había un tinte de deshonra en tal profesión. David debía transformarse en un respetable y hogareño labrador de extensas tierras. Durante 5 años todo fue bastante bien. Sí, a veces el anhelo del mar lo inquietaba, lo reprimía y no escuchaba su seductora voz. Él e Isabella eran muy felices. El único inconveniente de su felicidad residía en el lamentable hecho de no tener hijos. Entonces, en el 6.º año llegó una crisis y un cambio. El capitán Barrett, un viejo amigo de David, quería que lo acompañara en un viaje como segundo. Ante la sugerencia, todo el anhelo reprimido de David por las vastas extensiones azules del océano y el viento silbando entre los palos con la espuma salada en su aliento, estalló en una pasión aún más intensa por esa misma represión. Tenía que ir a ese viaje con James Barrett. Tenía que hacerlo. Una vez terminado volvería a estar contento, pero debía ir. Su alma luchaba en su interior como un grillete. Su esposa se opuso al plan con vehemencia, con mordaz sarcasmo y reproches injustos. La obstinación latente de David vino a reforzar su anhelo. Un anhelo que Isabella, con 5 generaciones de ascendencia terrateniente, no podía comprender en absoluto.
Estaba decidido a ir y así se lo dijo a Isabela. «Estoy harto de arar y ordeñar vacas», dijo con vehemencia. «¿Quieres decir que estás harto de una vida respetable?», se burló Isabela. «Quizás», dijo David, encogiéndose de hombros con desprecio. «En fin, me voy. Si emprendes este viaje, no necesitarás regresar aquí nunca más», dijo Isabela con resolución. David se había ido. No creía que ella lo dijera en serio. Isabela creía que a él no le importaba si lo decía en serio o no. David Spencer dejó tras de sí a una mujer, tranquila por fuera, pero interiormente un volcán hirviente de ira, orgullo herido y voluntad frustrada. Encontró exactamente a la misma mujer cuando regresó a casa. Bronceado, alegre, domado por un tiempo su pasión por los viajes, dispuesto con algo de verdadero afecto a regresar a los campos de cultivo y al corral. Isabela lo recibió en la puerta sin sonrisa, con la mirada fría y los labios apretados. «¿Qué quieres aquí?», dijo, en el tono que solía utilizar con los vagabundos y vendedores ambulantes sirios. «Quiero…». La sorpresa de David lo dejó sin palabras. Pues yo quiero a mi esposa. He vuelto a casa». «Esta no es tu casa. No soy tu esposa. Tú tomaste tu decisión al irte», había respondido Isabela. Luego entró, cerró la puerta y se la echó en las narices. David se quedó allí parado unos minutos, como aturdido. Luego se dio vuelta y se alejó por el sendero bajo los abedules. No dijo nada, ni entonces ni en ningún otro momento. Desde ese día ninguna referencia a su esposa ni a sus preocupaciones salió de sus labios. Fue directamente al puerto y se embarcó con el capitán Barrett para otro viaje. Al regresar un mes después, compró una pequeña casa y la hizo remolcar hasta la Caleta, una ensenada solitaria desde la que no se veía ninguna otra vivienda humana. Entre sus viajes por mar, vivió allí como un recluso. Pescar y tocar el violín eran sus únicos empleos. No iba a ningún sitio ni recibía visitas. Isabela Spencer también había adoptado la táctica del silencio. Cuando los escandalizados Chiswick, con la tía Jane a la cabeza, intentaron arreglar el asunto con argumento y súplicas, Isabela los recibió con frialdad, fingiendo no escuchar lo que decían y sin responder. Los venció por completo. Como dijo la tía Jane con disgusto, ¿qué se le va a hacer a una mujer que ni siquiera habla? 5 meses después de que David fuera rechazado por su esposa, nació Rachel. Quizás si David hubiera acudido a ellos entonces con la debida penitencia y humildad, el corazón de Isabela, ablandado por el dolor y la alegría de su larga y ardientemente deseada maternidad, habría expulsado el veneno punzante del resentimiento que lo había envenenado y lo habría devuelto a él. Pero David no había acudido, no dio señales de saber ni de importarle que su anhelada hija hubiera nacido. Cuando Isabela pudo recobrar la conciencia, su rostro pálido se endureció más que nunca. Y si hubiera habido a su alrededor alguien lo suficientemente perspicaz como para notarlo, se había producido un sutil cambio en su porte y modales. Una cierta expectación nerviosa, una inquietud palpitante habían desaparecido. Isabela había dejado de albergar la secreta esperanza de que su esposo regresara. En el fondo de su alma había creído que lo haría y había tenido la intención de perdonarlo cuando lo hubiera humillado lo suficiente y cuando él se hubiera humillado como ella consideraba que debía. Pero ahora sabía que él no pretendía pedirle perdón y el odio que brotaba de su antiguo amor era un odio fétido, rápido y persistente. Rachel, desde sus primeros recuerdos, había sido vagamente consciente de la diferencia entre su propia vida y la de sus compañeras de juego. Durante mucho tiempo esto desconcertó a su mente infantil. Finalmente dedujo que la diferencia radicaba en que ellas tenían padre y ella no. Rachel Spencer no tenía ninguno, ni siquiera en el cementerio, como Carrie Bell y Lillian Boulter. ¿Por qué?
Rachel fue directa hacia su madre, puso una pequeña mano con hoyuelos sobre la rodilla de Isabella Spencer, la miró con sus grandes ojos azules inquisitivos y dijo con gravedad: «Mamá, ¿por qué no tengo un padre como las otras niñas?». Isabella Spencer dejó de trabajar. Sentó a la niña de 7 años en su regazo y le contó toda la historia con unas palabras directas y amargas que quedaron grabadas en la memoria de Rachel. Comprendió con claridad y desesperación que jamás podría tener un padre, que en ese sentido siempre sería diferente a los demás. «A tu padre no le importas nada», concluyó Isabella Spencer. «Nunca le importó. No debes volver a hablar de él con nadie». Rachel se deslizó silenciosamente del regazo de su madre y corrió al jardín primaveral con el corazón lleno. Allí lloró desconsoladamente por las últimas palabras de su madre. Le parecía terrible que su padre no la quisiera y cruel que nunca hablara de él. Curiosamente, Rachel simpatizaba plenamente con su padre hasta donde podía comprender la vieja disputa. No soñaba con desobedecer a su madre, ni la desobedeció. La niña nunca volvió a hablar de su padre, pero Isabella no le había prohibido pensar en él, y desde entonces Rachel pensó en él constantemente, tan constantemente que, de alguna extraña manera, parecía convertirse en una parte insospechada de su vida interior, el compañero invisible y omnipresente de todas sus experiencias. Era una niña imaginativa y en su imaginación conoció a su padre. Nunca lo había visto, pero era más real para ella que la mayoría de las personas que conocía. Jugaba y hablaba con ella como su madre jamás lo hacía. Paseaba con ella por el huerto, el campo y el jardín. Se sentaba junto a su almohada al anochecer. Le susurraba secretos que no contaba a nadie más. Una vez su madre le preguntó con impaciencia por qué hablaba tanto consigo misma. «No estoy hablando conmigo misma, estoy hablando con una amiga muy querida», respondió Rachel con gravedad. «Eres una niña tonta», se rió su madre, mitad con tolerancia, mitad con desaprobación. 2 años después, algo maravilloso le había sucedido a Rachel. Una tarde de verano había ido al puerto con varios de sus pequeños compañeros de juegos. Semejante paseo era un placer poco común para la niña, pues Isabella Spencer rara vez la dejaba salir de casa con alguien más que ella misma. E Isabella no era ninguna compañera divertida. Rachel nunca disfrutaba especialmente de una salida con su madre. Los niños vagaron lejos por la orilla. Por fin llegaron a un lugar que Rachel nunca había visto. Era una cala poco profunda donde las aguas ronroneaban sobre la arena amarilla. Más allá, el mar reía, centelleaba, se pavoneaba y seducía como una mujer hermosa y coqueta. Afuera el viento era impetuoso y alegre. Aquí era reverente y suave. Un bote blanco estaba izado sobre los patines y había una casita peculiar cerca de la arena, como una gran concha agitada por las olas. Rachel lo contemplaba todo con secreto deleite. Ella también amaba los parajes solitarios del mar y la costa, como su padre. Quería quedarse un rato en ese querido lugar y disfrutarlo. «Estoy cansada, chicas», anunció. «Me quedaré aquí a descansar un rato. No quiero ir a Punta Gaviota. Váyanse ustedes y las espero aquí». «¿Completamente sola?», preguntó Carrie Bell con asombro. «No tengo tanto miedo de estar sola como algunas personas», dijo. Las otras chicas siguieron adelante dejando a Rachel sentada sobre los patines a la sombra del gran bote blanco. Permaneció allí un rato soñando felizmente, con sus ojos azules fijos en el lejano horizonte perlado y su cabeza dorada apoyada en el bote. De repente oyó pasos a sus espaldas. Al girar la cabeza, un hombre estaba de pie junto a ella, mirándola con sus grandes y alegres ojos azules. Rachel estaba segura de no haberlo visto nunca. Sin embargo, esos ojos le parecían extrañamente familiares. Le gustaba, no sentía timidez ni retraimiento.
Era un hombre alto y corpulento, vestido con un tosco traje de pescador y con una gorra impermeable. Su cabello era muy abundante, rizado y rubio. Sus mejillas estaban bronceadas y rojas. Sus dientes, al sonreír, eran muy uniformes y blancos. Rachel pensó que debía de ser bastante viejo porque tenía muchas canas mezcladas con su cabello rubio. —¿Estás atenta a las sirenas? —le dijo. Rachel asintió con gravedad. A cualquier otra persona le habría ocultado escrupulosamente semejante pensamiento. —Sí, lo estoy —dijo. Mamá dice que las sirenas no existen, pero a mí me gusta pensar que sí. ¿Has visto una alguna vez? El hombre corpulento se sentó en un tronco blanqueado de madera flotante y le sonrió. —No, lamento decir que no, pero he visto muchas otras cosas maravillosas. Podría contarte algunas si pudieras venir y sentarte a mi lado. Rachel lo hizo sin dudarlo. Cuando llegó a su lado, él la jaló hasta sus rodillas y a ella le gustó. Sintió que sus brazos la apretaban de repente. Los ojos azules que la miraban se nublaron y se volvieron muy tiernos. Entonces, de repente, Rachel supo quién era. Era su padre. No dijo nada, pero apoyó su cabeza rizada en su hombro y sintió una inmensa felicidad, como quien llega a un paraíso anhelado. Si David Spencer se dio cuenta de que ella lo entendía, no dijo nada. En cambio, comenzó a contarle historias fascinantes de tierras lejanas que había visitado y cosas extrañas que había visto. Rachel escuchaba embelesada, como si estuviera escuchando un cuento de hadas. Sí, era tal como lo había soñado. Siempre había estado segura de que podía contar historias hermosas. —Sube a la casa y te mostraré algunas cosas bonitas —dijo finalmente. Luego siguió una hora maravillosa. La pequeña habitación de techo bajo, con su ventana cuadrada a la que la llevó, estaba llena de los restos de su vida errante. Cosas hermosas, raras y extrañas, indescriptibles. Lo que más complació a Rachel fueron 2 enormes conchas en la repisa de la chimenea, conchas de color rosa pálido con grandes manchas carmesí y púrpura. —Oh, no sabía que pudiera haber cosas tan bonitas en el mundo —exclamó. —Si quieres —empezó el hombre corpulento—, luego se detuvo un momento. Te mostraré algo aún más bonito. Rachel presentía vagamente que quería decir algo más al empezar, pero olvidó preguntarse qué sería al ver lo que sacó de un pequeño armario esquinero. Era una tetera de una fina y reluciente loza morada, enroscada por dragones dorados con garras y escamas doradas. La tapa parecía una hermosa flor y el asa era la cola de un dragón enroscado. Rachel se sentó y la contempló absorta. —Eso es lo único de valor que tengo en el mundo ahora —dijo. Rachel sabía que había algo muy triste en sus ojos y su voz. Anhelaba consolarlo, pero de repente él empezó a reír y luego buscó algunas delicias para que ella comiera. Dulces más deliciosos de lo que jamás había imaginado. Mientras ella los mordisqueaba, él tomó un viejo violín y tocó música que la hizo bailar y cantar. Rachel era completamente feliz. Deseaba quedarse para siempre en esa habitación baja y oscura con todos sus tesoros. —Veo a tus amiguitos viniendo por aquí —dijo finalmente—. Supongo que debes irte. Guarda el resto de las cosas buenas en tu bolsillo. La tomó en brazos y la estrechó contra su pecho por un instante. Ella sintió que le besaba el pelo. —Anda, corre, pequeña. Adiós —dijo con dulzura. —¿Por qué no me invitas a volver a verte? —exclamó Rachel entre lágrimas. —Si puedes venir, ven —dijo. Si no vienes, sabré que es porque no puedes. Y eso es mucho saber. Estoy muy, muy, muy contento, mujercita, de que hayas venido aunque sea una vez. Rachel estaba recatadamente sobre los patines cuando sus compañeros regresaron. No la habían visto salir de la casa y no les contó ni una palabra de lo que había pasado. Solo sonrió misteriosamente cuando le preguntaron si se había sentido sola. Esa noche, por primera vez, mencionó el nombre de su padre en sus oraciones. Rachel nunca volvió a visitar la cala. Isabella Spencer descubrió que los niños habían estado allí
y aunque no sabía nada de la entrevista de Rachel con su padre, le dijo a la niña que nunca más debía ir a esa parte de la costa. Rachel derramó muchas lágrimas amargas en secreto ante esta orden, pero la obedeció. Desde entonces no hubo comunicación entre ella y su padre, salvo los mensajes no expresados de alma a alma a través de cualquier cosa que los dividiera. La invitación de David Spencer a la boda de su hija fue enviada con las demás y los días restantes de la soltería de Rachel transcurrieron en un torbellino de preparativos y emoción en el que su madre se deleitó, pero que fue desagradable para la muchacha. El día de la boda llegó por fin, rompiendo suave y bellamente sobre el gran mar con un brillo de plata, perla y rosa. Un día de septiembre tan suave y hermoso como junio. La ceremonia debía celebrarse a las 8 de la noche. A las 6, Rachel estaba en su habitación completamente vestida y sola. No tenía dama de honor y les había pedido a sus primas que la dejaran sola en esta última hora solemne de su adolescencia. Se veía hermosa y dulce bajo la luz del atardecer que se filtraba entre los abedules. Su vestido de novia era de organza fina y transparente, de confección sencilla y delicada. En las ondas sueltas de su brillante cabello lucía las flores de su novio, rosas blancas como el sueño de una virgen. Era muy feliz, pero su felicidad estaba ligeramente entrelazada con la tristeza inseparable de todo cambio. En ese momento entró su madre llevando una pequeña cesta. «Aquí tienes algo, Rachel». Uno de los chicos del puerto lo trajo. Habló con frialdad. Sabía perfectamente quién había enviado la cesta y le molestaba, pero su resentimiento no era lo suficientemente fuerte como para vencer su curiosidad. Se quedó en silencio mientras Rachel desempacaba la cesta. Las manos de Rachel temblaban al retirar la tapa. Primero aparecieron 2 enormes conchas con manchas rosadas. Qué bien las recordaba. Debajo, cuidadosamente envuelta en un cuadrado de seda de aspecto extranjero y aroma peculiar, estaba la tetera con forma de dragón. Ella la sostuvo en sus manos y la miró con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Tu padre lo envió», dijo Isabel Spencer con un tono extraño en la voz. «Lo recuerdo bien, estaba entre las cosas que empaqué y le envié». Su padre lo trajo de China hacía 50 años y lo apreciaba más que nada. Decían que valía mucho dinero. «Mamá, por favor, déjame sola un rato», suplicó Rachel. Había visto una notita en el fondo de la cesta y sintió que no podía leerla ante la mirada de su madre. La señora Spencer salió y Rachel se dirigió rápidamente a la ventana donde leyó su carta a la luz del crepúsculo. Era muy breve y la letra era de alguien que rara vez usa la pluma. «Mi querida niña», decía, «siento no poder ir a tu boda. Fue muy propio de ti pedírmelo, pues sé que fue por tu culpa. Ojalá pudiera verte casada, pero no puedo ir a la casa de la que me echaron. Espero que seas muy feliz. Te envío las conchas y la tetera que tanto te gustaron. ¿Recuerdas aquel día que lo pasamos tan bien? Me hubiera gustado volver a verte antes que te casaras, pero no podrá ser. Tu amado padre, David Spencer». Rachel parpadeó con determinación para contener las lágrimas que le inundaban los ojos. Un deseo feroz por su padre brotó en su corazón, un anhelo inagotable. Tenía que verlo, tenía que recibir su bendición para su nueva vida. Una repentina determinación se apoderó de todo su ser. La determinación de dejar de lado todos los convencionalismos y objeciones como si no hubieran existido. Ya casi era de noche. Los invitados no llegarían hasta dentro de media hora. Solo faltaban 15 minutos a pie por la colina hasta la cala. Rachel se arropó apresuradamente con su nuevo impermeable y se puso una capucha oscura y protectora sobre su alegre cabeza. Abrió la puerta y bajó las escaleras sin hacer ruido. La señora Spencer y sus ayudantes estaban ocupados en la parte trasera de la casa. En un instante Rachel estaba en el jardín cubierto de rocío. Iría directamente a los campos. Nadie la vería. Estaba completamente oscuro cuando llegó a la cala. En el cristalino cielo que la cubría, las estrellas parpadeaban.
Copos de espuma se deslizaban sobre la arena como criaturas míticas. Una suave brisa arrullaba los aleros de la casita gris donde David Spencer estaba sentado, solo en el crepúsculo, con el violín sobre la rodilla. Había intentado tocar, pero no podía. Su corazón anhelaba a su hija. Sí, y a una novia de su juventud, de la que se había distanciado durante tanto tiempo. Su amor por el mar estaba saciado para siempre. Su amor por su esposa e hija aún clamaba por el suyo bajo toda su antigua ira y terquedad. La puerta se abrió de repente y la misma Rachel, con la que él estaba soñando, entró, quitándose sus capas y apareciendo con su joven belleza y sus adornos nupciales, una criatura espléndida, casi iluminando la penumbra con su resplandor. «Padre», gritó entrecortadamente, y los brazos ansiosos de su padre la rodearon. De vuelta en la casa que había dejado, los invitados llegaban a la boda. Hubo bromas, risas y saludos amistosos. El novio también llegó, un muchacho delgado de ojos oscuros que subió de puntillas tímidamente a la habitación de invitados, de la que emergió al instante para encontrarse con la señora Spencer en el rellano. «Quiero ver a Rachel antes de que bajemos», dijo sonrojándose. La señora Spencer depositó un regalo de bodas de lino sobre la mesa. Ya repleta de regalos, abrió la puerta de la habitación de Rachel y la llamó. No hubo respuesta. La habitación estaba oscura y silenciosa. Súbitamente alarmada, Isabella Spencer agarró la lámpara de la mesa del recibidor y la levantó. La pequeña habitación blanca estaba vacía. Ninguna novia ruborizada y vestida de blanco la ocupaba, pero la carta de David Spencer estaba sobre el estante. La tomó y la leyó. «Rachel se ha ido», jadeó. Un destello de intuición le había revelado dónde y por qué se había ido la chica. «Se fue», repitió Frank, palideciendo. Su pálida consternación hizo que la señora Spencer volviera en sí. Soltó una risita amarga y desagradable. «Oh, no tienes por qué asustarte, Frank. No se ha escapado». «Haz silencio. Entra aquí y cierra la puerta. Nadie debe enterarse de esto. Es un buen chisme. Esa pequeña tonta ha ido a la ensenada a ver a su padre. Sé que es así. Es justo lo que haría ella. Le envió esos regalos y esa carta. Léela. Ha ido a convencerlo para que venga a verla casada. Está loca por ello. El pastor está aquí y son las 7:30. Se arruinará el vestido y los zapatos con el polvo y el rocío. ¿Habrá habido alguna vez una pequeña tan tonta como ella?» Frank había recuperado la serenidad. Sabía todo sobre Rachel y su padre. Ella se lo había contado. «Iré tras ella», dijo con dulzura. «Tráigame mi sombrero y mi abrigo. Bajaré por las escaleras traseras y llegaré a la cala». «Tendrás que salir desde la despensa», dijo la señora Spencer con firmeza, mezclando comedia y tragedia a su manera habitual. «La cocina está llena de mujeres. No quiero que se sepa ni que se hable de esto si es posible evitarlo». El novio, sabio para su edad, consciente de que era bueno ceder ante las mujeres en los detalles, salió obedientemente por la ventana de la despensa y se adentró en el bosque de abedules. La señora Spencer se quedó de guardia, temblorosa, hasta que desapareció. Así que Rachel se había ido con su padre. Había roto las ataduras de los años y había huido con él. «Supongo que no sirve de mucho luchar contra la naturaleza», pensó con tristeza. «Estoy agotada. Debí imaginármelo después de todo, cuando le envió esa tetera y la carta. ¿Y qué quiere decir con eso de el día que lo pasaron tan bien? Bueno, solo significa que ya lo había visto antes, supongo que alguna vez, y me mantuvo al margen». La señora Spencer cerró la ventana de la despensa con un golpe sordo. Si ella pudiera regresar tranquilamente con Frank a tiempo para evitar el chisme, la perdonaría, dijo, mientras se giraba hacia la cocina. Rachel estaba sentada en las rodillas de su padre, con sus blancos brazos alrededor de su cuello, cuando Frank entró. Se levantó de un salto, con el rostro sonrojado y suplicante.
los ojos brillantes y húmedos por las lágrimas. Frank pensó que nunca la había visto tan hermosa. «Oh, Frank, es muy tarde, estás enojado», exclamó tímidamente. «No, no, querida, claro que no estoy enojado. Pero ¿no crees que sería mejor que volvieras ya? Son casi las 8 y todos te están esperando». «He estado intentando convencer a papá para que venga a verme casada», dijo Rachel. «Ayúdame, Frank». «Será mejor que venga, señor», dijo Frank cordialmente. «Me gustaría tanto como a Rachel». David Spencer meneó la cabeza obstinadamente. «No, no puedo ir a esa casa. Me quedé fuera, no me importa. He tenido mi felicidad en esta media hora con mi hija. Me gustaría verla casada, pero no podrá ser». «Sí, así será», dijo Rachel con decisión. «Verás cómo me caso, Frank. Me casaré aquí en casa de mi padre. Es el lugar ideal para que una chica se case. Vuelve, díselo a los invitados y haz que bajen todos». Frank parecía bastante consternado. David Spencer dijo con desdén: «Niña, ¿no crees que sería...?» «Voy a hacer lo que quiera en esto», dijo Rachel con cierta ternura y firmeza. «Ve, Frank, debes hacer esto por mí. Intenta comprender», añadió suplicante. «Muy bien, ya lo entiendo», la tranquilizó Frank. «Además, creo que tienes razón, pero estaba pensando en tu madre. Ella no vendrá». «Entonces dile que si no viene no me casaré», dijo Rachel. Estaba demostrando una insospechada capacidad para gestionar a la gente. Sabía que ese ultimátum impulsaría a Frank a esforzarse al máximo. Frank, para gran consternación de la señora Spencer, entró con paso decidido por la puerta principal a su regreso. Ella se abalanzó sobre él y lo llevó al comedor donde no lo veían. «¿Dónde está Rachel? ¿Por qué viniste por aquí? Todos te vieron». «Eso ya no importa. De todas formas, todos tendrán que saberlo. Rachel dice que se casará en casa de su padre o no se casará. He vuelto para decírtelo». El rostro de Isabela se puso carmesí. «Rachel se ha vuelto loca. Me desentiendo de este asunto. Haz lo que quieras. Lleva a los invitados y la cena si puedes». «Volveremos todos aquí para cenar», dijo Frank, ignorando el sarcasmo. «Vamos, señora Spencer, aprovechemos lo mejor posible». «¿Crees que voy a ir a casa de David Spencer?», dijo Isabela Spencer violentamente. «Oh, debe venir, señora Spencer», dijo el pobre Frank desesperado. Empezó a temer perder a su esposa sin remedio en este laberinto de triple terquedad. «Rachel dice que no se casará si usted no va también. Piense en el revuelo que armará, ya sabe que cumplirá su palabra». Isabela Spencer lo sabía. En medio de todo el conflicto de ira y rebeldía que sentía en su alma, anhelaba no causar un escándalo mayor del que necesariamente debía causar. Ese deseo la sometió y la domó como ninguna otra cosa podría haberlo hecho. «Iré, ya que no me queda más remedio», dijo con frialdad. «Lo que no se puede curar, hay que soportarlo. Ve y díselo». 5 minutos después, los 60 invitados a la boda caminaban por los campos hacia la ensenada, con el ministro y el novio al frente de la procesión. Estaban demasiado asombrados como para hablar del extraño suceso. Isabela Spencer caminaba detrás, furiosa. Todos se apiñaron en la pequeña habitación de la casa de la Cala y un silencio solemne la invadió, roto solo por el ronroneo del viento marino y el arrullo de las olas en la orilla. David Spencer entregó a su hija, pero al concluir la ceremonia, Isabela fue la primera en tomarla en brazos. La abrazó y la besó con lágrimas corriendo por su pálido rostro, con toda su naturaleza fundida en la ternura de una madre. «Rachel, hija mía, espero y rezo para que seas feliz», le dijo con voz entrecortada. Entre la multitud repentinamente alegre que rodeaba a los novios, Isabela fue empujada hacia un rincón sombrío tras un montón de velas y cuerdas. Al levantar la vista se encontró aplastada contra David Spencer.
Por primera vez en 20 años, las miradas de marido y mujer se cruzaron. Un extraño escalofrío recorrió el corazón de Isabela. Sintió que temblaba. Isabela, era la voz de David en su oído, una voz llena de ternura y súplica, la voz del joven pretendiente de su infancia. ¿Es demasiado tarde para pedirte perdón? He sido un terco, pero no ha habido una hora en todos estos años en que no haya pensado en ti y en nuestra bebé y te haya anhelado. Isabela Spencer había odiado a este hombre. Sin embargo, su odio no había sido más que un parásito en un tallo más noble, sin raíces propias. Se marchitó bajo sus palabras y he aquí que allí estaba el viejo amor, tan bello, fuerte y hermoso como siempre. Oh, David, yo tuve la culpa, murmuró entrecortadamente. Otras palabras se perdieron en los labios de su marido. Cuando se calmó el bullicio, Isabela Spencer se adelantó. Ella misma lucía casi aniñada y nupcial, con sus mejillas sonrosadas y sus ojos brillantes. Volvamos a cenar y seamos sensatos, dijo secamente. Rachel, tu padre también viene, pero viene para quedarse. Con una mirada desafiante a todos les dijo, vengan, vengan todos. Regresaron entre risas y burlas por los tranquilos campos otoñales, ligeramente plateados por la luna que se alzaba sobre las colinas. Los jóvenes novios se quedaron atrás. Eran muy felices, pero no tanto como los viejos novios que caminaban velozmente delante. Isabela tomaba de la mano a su esposo, y a veces una nube de lágrimas gloriosas le impedían ver las colinas iluminadas por la luna. David, susurró ella mientras él la ayudaba a saltar la valla. ¿Cómo podrás perdonarme alguna vez? No hay nada que perdonar, dijo. Acabamos de casarnos. ¿Quién ha oído hablar alguna vez de un novio que hable de perdón? Todo está empezando de nuevo para nosotros, mi querida.